Buenas noches, mis amados hermanos. Que Dios les bendiga. Yo quisiera comenzar leyendo un texto que ustedes conocen muy bien. Se encuentra en Santiago, capítulo 5. Santiago, capítulo 5. Desde el verso 17 hasta el 18. Ya yo sé que ustedes lo han leído y requete leído mucho, pero mientras más uno lee la palabra de Dios, más se deleita en ella. La palabra de Dios es como decía la canción al principio, un tesoro. Cuando uno lo abre, va encontrando joyas preciosas, muchas cosas valiosas. Santiago capítulo 5, versículos 17 y 18. Está en pantalla para los que lo están buscando. Entonces, vamos a leer este pasaje, estos dos versículos. Dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Increíble pasaje, esconde tantas verdades, pudiéramos encontrar muchos enfoques, pero yo quiero resaltar que somos seres frágiles, vulnerables. Por más fuerte que la gente nos vea, los embates de la vida muchas veces nos afectan bastante y nos tiran al suelo, pero como decía el apóstol Pablo, aunque estemos como los boxeadores, que nos den un golpe, nos tumban, pero no nos dejan en el suelo, sino que el Señor nos ayuda a levantarnos. Y esa es la idea, que somos personas que en momentos nos afligimos, nos deprimimos, nos frustramos. Jesús dijo en una ocasión: ahora está turbada mi alma. Él sintió la presión de saber que el dolor que iba a la cruz, Él nos conoce y Él nos puede ayudar. Pero hay un secreto, y es la oración. Cuando estamos en momentos críticos, no vayamos donde el vecino, no vayamos donde el familiar, no vayamos donde el amigo, vayamos directamente a Dios. Dice que él oró para que no lloviese y no llovió. Oró otra vez para que lloviese y llovió. ¿Por qué? Porque él estaba conectado con Dios, lo que Dios le dijo que él orara. Y ese es un punto muy importante, mis amados hermanos. Orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque muchas veces estamos orando de acuerdo a nuestra voluntad. Y esa oración Dios nunca la va a responder, porque no te conviene. Lo que hay que ver, escuchar a Dios a través de su palabra, cómo Dios quiere que oremos. Si yo estudio bien la palabra de Dios, cuando voy a la presencia de Dios, voy a orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Vamos a orar, se lo hice a manera de introducción. Vamos a orar, mis amados hermanos. Padre que estás en los cielos, queremos darte gracias por que tú nos has dejado tu palabra. Como tú le hablabas a Elías, así tú nos hablas a nosotros hoy. Como tú le diste ese mecanismo, ese recurso de Elías orar y tú contestarle de acuerdo a tu voluntad, Señor. Así nosotros también lo tenemos y queremos confiar cada día más en ti, Señor. Saber que tú eres más grande que todo, tú puedes hacer lo imposible posible. Queremos, Señor, que tú obres en nuestros corazones a través de tu palabra. Que yo no quiero hablar con la congregación, yo quiero anunciarles
la voluntad tuya revelada en tu divina palabra. Guíame, Señor, en este tiempo, que podamos ser confortados, exhortados, edificados y que podamos ser edificados conforme a lo que tú ya has revelado, que es lo mejor, tu voluntad buena, agradable y perfecta a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, nosotros pertenecemos a la mejor empresa, si le pudiéramos llamar empresa, que es la empresa de Dios, porque es el reino de Dios, que Dios está haciendo que se establezca y que se expanda. Y esa empresa requiere que nosotros seamos siervos a merced de la voluntad del gran Rey y Señor, de aquel que es creador y sustentador de todas las cosas. Y ese era el Dios de Elías, pero también es el Dios nuestro. Yo quiero llevarles a la palabra de Dios, que es el pasaje que vamos a Primera de Reyes, capítulo 17. Desde el 17 en adelante vamos a enfatizar unos principios de la palabra de Dios. Y yo quiero animarles, a ustedes, mis hermanos, que como pertenecemos a la mejor empresa que tiene a Dios como Rey de Reyes y Señor de Señores, como el creador de todo lo que existe, trabajemos en busca de aquellos hijos del reino, aquellas personas que están necesitando que nosotros vayamos y le hablemos la palabra de Dios para que puedan pertenecer al reino de Dios y salgan del reino de las tinieblas. Pero también tengamos esa comunión con Dios. Y usted diría, ¿qué relación tiene lo que el pastor está hablando con lo que dice el pasaje que leyó al principio? Pero eso va dentro del paquete. Que tengamos comunión con Dios, buena comunión con Dios, pero también buena comunión con nuestros hermanos en Cristo. Jesús dijo en Juan 13, 34 y 35, un mandamiento nuevo os doy, que se amen los unos a los otros como yo os he amado. Vuelve y repite, recalca, que se amen los unos a los otros. En esto se darán cuenta los que están en el mundo que ustedes son mis discípulos cuando hay ese amor verdadero entre ustedes. No le puedo decir a la gente, Cristo te ama, yo te amo, yo quiero que tú vengas a la iglesia cuando yo tengo problemas con mis hermanos. Como que no concuerda. Y no podemos decir que estamos bien con Dios cuando estamos mal con nuestros semejantes, porque eso es falso. Hay que estar bien con Dios y hay que estar bien los unos con los otros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vamos al pasaje, capítulo 17. Pero yo quiero también, de Primera de Reyes, capítulo 17, también hablarle de un pasaje, porque hoy día tenemos el problema de que la gente está buscando que alguien le diga, que aparezca como un profeta, que aparezca como un vidente por ahí, cuando ya tenemos la palabra de Dios. Y la gente, yo le dije, una señora me dijo en una ocasión, yo quiero como que ir a la iglesia y que aparezca alguien que me hable. Y yo le dije, ¿cuántos días o cuántas semanas usted tiene que no lee la Biblia? Y me dijo, hace tiempo que yo no leo la Biblia. Digo yo, pero usted no está escuchando a Dios. Si usted quiere escuchar a Dios, tiene que leer la Biblia. Y así hay gente hoy día que quiere como que le adivinen el futuro, o como que le digan que te va a ir bien, que hay un viaje, que veo dólares, que veo esto, que veo lo otro. Eso es fuera de la Biblia. La Biblia no te habla de eso. La Biblia te habla de obedecer la palabra de Dios para que Dios te bendiga. Si obedecemos la palabra de Dios, ya tenemos todas las bendiciones de Dios de nuestro lado. Y el pasaje que le quiero leer es el siguiente. Tenemos también la palabra profética más segura
a la cual hacéis bien en estar atento como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Qué dije? Tenemos también la palabra profética más, ¿qué? Segura, que es la palabra de Dios, a la cual hacéis bien en estar atento como si fuera una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ahí está hablando, hasta que Cristo venga, tenemos la palabra profética más segura. No tenemos que buscar en ninguna otra parte lo que Dios tiene que decirnos, porque ya Él lo dijo en su palabra. Ya lo ha revelado todo. En la Biblia no falta nada. Y por eso, en este pasaje vamos a ver que cómo Dios es soberano y cómo Dios tiene el control de todas las cosas, independientemente de lo que pase. Él es el Dios que controla la historia. Y yo dije como título, un Dios siempre tiene un remanente fiel. Siempre hay un remanente fiel. Aunque muchos se aparten, Dios tiene personas que se van a mantener fieles a Él. Y vemos en el caso de Elías, que ya ustedes conocen la historia de Elías, pero desde el capítulo 17 hasta el capítulo 22, vemos que resalta dos personas resaltan desde el capítulo 17 hasta el capítulo 22, que ahí termina Reyes. Y es el caso de Elías y Micaías, que eran dos profetas de Dios, que aunque el pueblo estaba apartado de Dios, ellos estaban para decir la palabra de Dios. Aunque había muchas personas que estaban claudicando, que estaban cediendo a la tentación de Satanás, y en forma figurada estaban cojeando, espiritualmente hablando, como que no caminaban como Dios quería. Estos hombres se comprometieron a ser fieles y a obedecer completamente lo que Dios les decía. Lo que Dios ordena, en primer lugar, estamos en el capítulo 17 de Primera de Reyes hasta el capítulo 22. Después ustedes van a tener tiempo para leer esos capítulos, pero aquí no lo podemos tratar todos. Pero el primer principio es, lo que Dios ordena requiere obediencia inmediata. Usted no puede postergar la obediencia, es decir, yo le voy a obedecer a Dios más tarde, porque inmediatamente vino la palabra a Elías. ¿Qué hizo él? Obedeció. Y lo vamos a ver en el capítulo 17, versículos del 2 al 5. Dios le dice: apártate y escóndete. Vamos al versículo 2 del capítulo 17. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está enfrente al Jordán. Beberás del arroyo en momento de crisis. Y yo he mandado ¿a quiénes? Dios va a proveer de cualquier manera tus necesidades, que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Cuando escuchamos a Dios, cuando leemos la Biblia, inmediatamente estamos llamados a obedecer a Dios. No hay excusa para obedecer a Dios. Versículos 8 y al versículo 10, Dios le dice a Elías: vete, ¿a dónde? A Sarepta. Le estoy hablando muy alto, mi hermana, al bebé. Oigan, en una situación de crisis, que Dios te mande donde una viuda, como que donde una viuda, y la viuda también está enfrentando una situación difícil, pero él
inmediatamente obedeció. Vamos a leer versículo 8 hasta el 10. Vino luego a Elías palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, o vive allí. Y aquí yo he dado orden a una viuda, a una mujer viuda, que te dé comida. Cuando él llega donde la mujer, posiblemente se confunde porque Dios le dice: yo he dado orden. Y cuando él llega la viuda le dice: pero dime, mi hijo, ¿a dónde tú has venido? Si yo lo que tengo es un poquitico de harina y un poquito de aceite untado en un envase. Pero déjeme decirle, para que ocurra el milagro, debemos de dar lo que tenemos. Dárselo a Dios. Nosotros queremos milagros, pero no estamos dispuestos a darle a Dios lo que tenemos. Somos egoístas por naturaleza. Por esta mujer, él le dio una orden: dame un vaso de agua primero para ir suave con ella. Dame un vaso de agua. Cuando ella va de camino, ven, que te quiero decir algo. Prepárame a mí comida. Y ella dice: bueno, ¿qué tengo para mi hijo y para mí? Le dio y le dijo: Dios dice que no faltará harina ni faltará aceite. Porque para Dios hacer el milagro, quiere ver de nosotros que nosotros estemos dispuestos a dar a Él lo que tenemos. Y después Él obra. Pero no puedes tú esperar que Dios haga si tú no estás dispuesto a darle a Dios, a entregarle a Dios. Por eso cuando aquí muchas veces se habla, el pastor dice: yo no hablo de diezmos y ofrendas, no me gusta hablar de eso. Pero nosotros no hablamos de que hay que darle al hombre, es a Dios. Cuando usted viene y da, usted se lo está dando a Dios para que Dios, de acuerdo a la sabiduría que ha dado a la iglesia, se emplee para las necesidades de la iglesia y también para la salvación de las almas. Entonces, hay que estar dispuesto a darle a Dios para ver el milagro. No quiere decir que yo le doy a Dios para que Dios me dé, pero yo dándole a Dios, Dios me bendice. Eso es lo que vemos aquí. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, otra cosa muy importante: si Dios te manda que vaya a un lugar X, pero también te manda a decirle a alguien lo que la palabra de Dios dice. A mí no me gusta corregir a la gente, pero Dios le dijo: ve y habla con Acab, un rey malvado, perverso, que no quería nada con Dios, que había apartado a la nación. Y Dios le dice a Elías, por eso es que yo digo, y la Biblia lo recalca, Elías era un hombre valiente y obediente a la palabra de Dios. Porque ir y presentarse ante el rey era poner en riesgo su vida. Y entonces, él, miren, para ayudar a otras personas, muchas veces hay que confrontar al que está mal. Elías no lo hizo para favorecer a Acab, Elías lo hizo a favor del pueblo. Y lo vemos en el capítulo 18, versículo 37, para que vayamos en contexto. Capítulo 18, versículo 37, dice Elías: respóndeme, Jehová, respóndeme, de acuerdo a la oración que él hizo cuando estaba orando para que Dios mandara fuego, para que conozca este pueblo. Ese es el objetivo cuando nosotros vamos a hacer algo, para bendecir otras vidas, para que otras vidas puedan ser restablecidas, puedan volverse a Dios, para que este pueblo conozca que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Dios nos va a usar como canal para que otras vidas puedan volverse a Dios, pero debemos ser valientes como Elías, confrontar el mal. El mal no se le puede pasar paño tibio. Versículo 38 dice: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, el sacrificio, la leña, las piedras y el polvo, y aún ese fuego lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, ¿qué dijo? ¿Qué hizo?
El pueblo se arrepintió. Cuando aparece una persona que dice enseña la palabra de Dios, el pueblo se va a postrar. El pueblo va a adorar a Dios. Y ellos dijeron, Jehová es el Dios. Jehová es Dios. Eso es lo que pretendemos. Por eso le dije que esta es la mejor empresa. Porque aquí no estamos tirando al aire, sino que estamos pescando donde realmente vamos a pescar. Los peces solamente hay que ir y tirar el anzuelo y van a venir y lo vamos a pescar en sentido figurado. Jesús le dijo a Pedro, te voy a hacer pescador de hombres. Nosotros debemos ser pescadores de hombres. Versículo 41. Entonces Elías dijo a Acab, ya como Dios lo mandó a confrontar a Acab, le dijo, sube, come y bebe para que la lluvia no te alcance. Porque ya Dios dio la orden de que orara por lluvia. Entonces debemos estar con el oído atento a lo que Dios quiere hablarnos. Cuando el pastor predica, cuando el hermano Darío predica, cuando predica este servidor, o cuando usted escucha a otro siervo de Dios predicando, esté atento a lo que Dios le diga, porque el pastor no va a comenzar a hablar de imaginaciones ni de sueños, va a decir lo que dice la palabra de Dios. Y como dije al principio, cuando vamos y a la palabra de Dios, usted solamente tiene que leer en voz alta y usted va a escuchar nítidamente a Dios hablar. Lea en voz alta para que usted se dé cuenta, que va a escuchar a Dios directamente hablando. Lo número 2 es que nuestra fragilidad humana se muestra cuando estamos bajo presión. Eso es inevitable. Nadie es tan fuerte que cuando está bajo presión va a estar alegre. Le va a venir una aflicción, le va a venir un dolor, pero aún estando bajo presión, como en el caso de Elías, que Jezabel tenía todo el poder y lo mandó a buscar para matarlo, y Elías tuvo que correr. En el versículo 1 del capítulo 19 hasta el 3, habla de que Elías tuvo que mandarse porque Jezabel dijo, juro por mi Dios que tú vas a ser muerto de aquí a mañana, más o menos fue que dijo. Vamos a leerlo para no equivocarme. Capítulo 19. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como una de ellos, como la de uno de ellos. Entonces era fuerte la presión, era la reina que estaba dando la orden. Inmediatamente salieron las personas, los oficiales detrás de Elías. Entonces, bajo persecución, vamos a estar acongojados, tristes, pero Dios va a fortalecernos. Y aquí lo vemos, esto me consterna porque desde el capítulo 4, desde el versículo 4 del capítulo 19 hasta el versículo 8, vemos la ternura de Dios. Cómo Dios nos fortalece, Él nos comprende. Vamos a ver capítulo 19, versículo 4. En esta Biblia dice el título, Dios anima a Elías. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un árbol y deseando morirse, algunas veces nos vienen situaciones donde uno lo que quiere es que Dios se lo lleve. Eso es cierto. Dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida porque no tengo el valor para quitármela yo. Pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, Dios le dijo, estate tranquilo ahí, mi hijo, te voy a dormir. Dicho a mi manera,
te voy a ayudar a que te duermas, descanse. Se durmió el hombre. Y he aquí, luego, un ángel y le dijo, levántate y come. Todavía, mi hermana, levántate, come. Entonces él miró como soñoliento, y he aquí a su cabecera ya estaba la comida preparada. Qué lindo, qué bueno es Dios. Ya Dios le tenía la comida preparada y mandó un mensajero, un ángel. ¿A cuántos se le han presentado los ángeles? Cuando Dios envía a alguien a bendecirte, es como si Dios enviara un ángel. Dice Darío que sí. Pero no quiero enseñar otra cosa, mis amados hermanos. Estoy en sentido figurado para que no me malentiendan. Dice que ya estaba la torta cocida bajo el fuego, una vasija de agua, comió y bebió y volvió a dormirse el hombre. Lo que hace la paz de Dios. Cuando estamos en más presión, Dios nos da descanso. Versículo 8, ¿verdad? 7. Y volviendo el ángel de Jehová, la segunda, ahí sí, mi hermana, la segunda vez lo tocó diciendo, levántate, come y bebe, porque largo, mi hermano, todavía Dios no ha acabado contigo. Por más difícil que esté tu situación, Dios no ha acabado contigo. Te resta largo camino. Versículo 8. Se levantó, pues, y comió y bebió. Y esa comida le duró, lo fortaleció tanto, que caminó 40 días y 40 noches hasta el monte Sinaí. El monte de Oré es el monte de Dios, es el mismo monte, tiene diferentes nombres. Entonces, aquí vemos cómo Dios nos trata cuando estamos en momentos difíciles. Eso es para todos, no para algunos. Oyó al Señor Elías en un susurro. Vino un terremoto, vino esto, vino lo otro, y Dios le habló en el silencio. Bueno, un silbo apacible, en un susurro, en un sonidito suave, Dios le habló. Hay gente que quiere como que Dios le hable, como que venga un terremoto, que venga algo, pero Dios muchas veces quiere hablarnos en la quietud. Cuando usted se sienta, cuando usted se arrodilla, cuando usted va a su lugar favorito a hablar con Dios. Él se metió en una cueva. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces nos escondemos? Pero eso es muy importante para estar en comunión con Dios, para alejarnos del bullicio. Pero Dios quiere, más que todo, que volvamos a nuestro oficio. Que no nos quedemos ahí en la depresión, en la amargura, ahí como que no. Dios quiere que volvamos a hacer lo que Dios quiere, hacer su voluntad. Y aquí lo vemos, Él vuelve a su oficio desde el versículo 15 hasta el 21. Y le dijo Jehová, sal de esa cueva ya, ve y vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y hallarás y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo como tu sucesor. Esa es la idea, mis amados hermanos. 7 veces cae el justo. ¿Cuántas veces Dios lo levanta? 7 veces. O sea, no nos podemos quedar amorrados como si no viviéramos en esperanza. Tenemos una esperanza viva, no es una esperanza muerta. ¿Cuántos dicen amén? No obedecer las justas demandas de Dios traerá desgracias a nuestras vidas. Ahí está el caso de Acab, desde el capítulo 20 hasta el capítulo 22, Dios le da la victoria 2 veces,
pero él no cumplió con los requerimientos de lo que debía de hacer en cuanto a la guerra santa. Dios había dado orden de cómo debía ser la guerra. Perdonó la vida a aquel rey que Dios le había mandado que lo ultimara. Y lo que Dios te manda hacer, tiene que hacerlo como Él dice, porque Él es el que manda. Él es el rey. No haga la cosa a tu manera, porque no te va a ir bien. Yo lo voy a dejar ahí, después tendremos una segunda parte, amado pastor. Estaba cargando el niño y me dice mi esposa, vete con él, está bien, no te preocupes, sigue. No creo que va a funcionar así. Gracias, mi amado, por el mensaje. Qué gran bendición que Dios siempre está con nosotros. Amén. Hay mucho que yo sé que el pastor, si él tuviera el tiempo, pudiera compartir de esos 2 capítulos. Pero algo que me asombra, y una vez yo escuché un mensaje de mi pastor, hablando que muchas veces después de una gran victoria, aún los cristianos más fuertes pueden estar débiles. Piensen en esto, él estuvo ahí contra todos esos profetas, falsos profetas, y hizo descender fuego del cielo. O sea, fue una gran victoria. Y eso estaba lleno de agua también, o sea, fue un milagro del Señor que consumió el altar. Y el próximo capítulo está lleno de depresión. Le tiene miedo a una mujer. Oye, estaba contra 400 y pico de profetas, hombres, y aquí viene una mujer que lo está desafiando y ya se quiere morir. Nada más una. Eso no pasa, hermanos. Muchas veces estamos batallando, peleando y todo va bien y estamos animados. ¡Wow! ¡Qué gran victoria! ¡Gloria al Señor! Y el siguiente día una cosita chiquita, se dañó el motor. Y ya estamos tristes, ya estamos perdiendo esperanza en el Señor. Entonces, aún en esos tiempos difíciles, ya sean problemas grandes o pequeños, tiene que mirar hacia atrás. Como yo mencioné una vez en una ilustración, cuando tú te estás en un avión y tú miras para abajo y tú ves esa casa chiquitica. Imagínate, nuestro Dios es más grande que este planeta, que esta galaxia. Y si Dios es más grande que este planeta, Él es más grande que tu problema. Amén. Entonces servimos a un Dios todopoderoso, no importa tu situación. Jezabel era nada para Dios, Dios podía lidiar con eso. Pero en ese momento Elías había confiado en su propia prudencia y estaba pensando que no iba a poder contra ella. Entonces quería dejarle eso, mis hermanos, y vamos a